El funcionalismo en arquitectura es el principio por el cual la forma de los edificios solo debe ser la expresión de su uso o función. Pero esta formulación no es tan obvia y genera controversia dentro de la profesión, especialmente en relación con el movimiento moderno. Su influencia fue particularmente notable en los Países Bajos, la Unión Soviética, Alemania y Checoslovaquia. Los orígenes del funcionalismo arquitectónico se puede remontar al arquitecto romano Vitruvio, donde la tríada utilitas, que es comodidad o utilidad, va de la mano de venustas, que es belleza, y de firmitas, que es solidez, como una de las tres metas de la arquitectura clásica. Las raíces de la arquitectura moderna se basaban en el trabajo del arquitecto suizo Le Corbusier y el alemán Mies van der Rohe. Ambos fueron funcionalistas, por lo menos en el punto de que sus edificios fueron simplificaciones radicales de estilos anteriores. En 1923, Mies van der Rohe trabajaba en la escuela de Bauhaus y había comenzado su carrera a producir estructuras de simplificaciones radicales y animadas por un amor al detalle. Alcanzaron la meta de Sullivan, de la belleza arquitectónica inerte. Es famoso el dicho de Le Corbusier: la casa es la máquina en que vivir. En sus libros Vers une architecture, publicado en 1923, este libro fue, y todavía lo es, muy influente. Los primeros trabajos que hizo, como la Villa Savoye en Poissy, Francia, son tenidos como prototipos del funcionalismo. A mediados de los 30, el funcionalismo comenzó a discutirse como un acercamiento estético, más que como una cuestión de integridad del diseño. La idea del funcionalismo se combinó con la carencia de la ornamentación, que es una cuestión muy distinta. Se convirtió en un término peyorativo asociado a las formas más baldías y más brutales de cubrir en un espacio, como las formas baratas y comerciales de hacer edificios usados finalmente, por ejemplo, en el criterio academicismo de las cúpulas geodésicas de Buckminster Fuller, simplemente como sinónimo de gauche. Características. La resistencia del edificio recae en los marcos estructurales. Se pretendía el realismo, por lo cual se utilizó un material nuevo de construcción y más adecuado, el cemento armado, ya que es sólido y flexible, resistente y leve. Se utilizaban de fachadas de vidrio y metal para crear una transparencia interior y exterior. Se inauguraron los techos azotea con evacuación de agua en el interior del edificio, cuya característica le daba un sentido más urbanístico a los rascacielos. El máximo exponente del funcionalismo es el arquitecto Le Corbusier, el cual se limita a la utilización de formas puras, tales como el cuadrado, el cubo, el cilindro y el círculo, pues sus casas están pensadas para vivir en ellas la vida cotidiana. El auge del funcionalismo dentro del movimiento moderno se debe a que se convirtió en una alternativa al repertorio tradicional, ya que éste se encontraba inhabilitado en responder a las nuevas necesidades de la sociedad y principalmente su propagación se debió a que el funcionalismo es un estilo muy favorable dentro de la industria inmobiliaria, ya que garantiza una mejor eficiencia de la producción, adecuándose a las exigencias económicas que se vivían en esta época. El racionalismo surge en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Este está basado en la búsqueda de la razón. Elimina el elemento decorativo, busca el equilibrio, la proporción y el ritmo en la adaptación de los edificios dependiendo a su función. El racionalismo persigue las formas precisas, perfectas y repetitivas de la automatización, formas que se oponen totalmente al orgánico. La revolución industrial provoca la utilización de nuevos materiales como vidrio, acero, cemento y hormigón.
La arquitectura racionalista basa su aspecto estético en el detalle técnico, tal y como está caracterizado en la arquitectura del hierro y como se puede apreciar en las obras arquitectónicas en las que se trata de obtener una simultaneidad de volúmenes dentro de las líneas, y para hacerlo se mezclan todos los volúmenes. Las formas verticales se alternan con las horizontales y a través del uso del cristal se penetra también en el espacio interior. Las características de la arquitectura racionalista. Está basada en bloques arquitectónicos elevados sobre pilotes, plantas bajas libres, fachada libre independiente de la estructura, ventanas longitudinales, cubiertas planas y con la presencia de jardines, predominio de los colores rojo, azul, amarillo y los acromáticos negro, gris y blanco. Arquitectura racionalista y funcionalista. Se designa como funcional, en general, al arte que manifiesta un interés específico por el uso al que se destinan las construcciones. Características. Se encuentra presente el humanismo. El hombre más el bienestar es igual al motor de ideas. Principio básico. La forma sigue la función. La belleza del edificio radica en su funcionalidad. Predominio de las líneas rectas y volúmenes elementales, conjuntos asimétricos, estructuras vistas, materiales hierro, hormigón y vidrio. A raíz de las teorías funcionalistas y del periodo de entreguerras, además, la fundación de la primera escuela de diseño, la Bauhaus, nacen varias corrientes que se fundan bajo el mismo principio de el rechazo a la tradición. Entre ellas encontramos el racionalismo. El movimiento racionalista responde al problema fundamental de la separación entre el arte y la técnica, que se da a partir de la revolución industrial, o dicho de otra manera, la falta de adaptación del artista a los nuevos métodos de producción industrial, causada por la falta de conexión con la vida de la comunidad. El racionalismo reunió a las personalidades más notables de la arquitectura de este siglo, las cuales basaban sus diseños en lograr la simplicidad de las formas, volviendo a la utilización de los volúmenes fundamentales y como objetivo principal, función por encima de la evasión ornamental. Entre los arquitectos más destacables de este movimiento tenemos a Mies van der Rohe, Walter Gropius y, nuevamente, Le Corbusier. Mies van der Rohe, una de sus principales obras es la casa Farnsworth, Chicago, 1950. Su diseño es sumamente minimalista, conformado por un cubo de cristal bajo el concepto Night, casi nada posee una relación con el exterior, no existe nada que delimite el paisaje. Es como si la casa fuera una con el lugar y se le diera identidad propia. Walter Gropius. Principios conceptuales. Generar la convergencia de las fuerzas de vanguardia en un movimiento unitario que sea capaz de atacar toda la producción edilicia y modificar totalmente el ambiente en el cual el hombre vive y trabaja. Promover para el logro de dicho objetivo la síntesis de todas las artes y la abolición de la antinomía entre artesanía e industria, postulando a ambas como polos complementarios en la producción de dicho ambiente. Plantear la conexión sustancial entre la forma y la función, es decir, no contraponer las exigencias funcionales a las formales dentro del viejo sistema de valores, sino ver las unas y las otras integradas bajo un nuevo punto de vista.
Generar una arquitectura que simbolice el espíritu de los tiempos modernos. El gran cambio que produjo el funcionalismo a través del racionalismo en la arquitectura fue el de mirar el edificio desde un punto de vista práctico. Los edificios se simplificaron según las necesidades y donde cada espacio debía cumplir con su función. El funcionalismo, de este modo, se transformaba en una alternativa al repertorio tradicional, que se había quedado sin respuestas para las necesidades que se planteaban la sociedad de esa época. Le Corbusier fue un pintor y arquitecto suizo, al que muchos le consideraban el padre de la arquitectura del racionalismo. Escribió varios libros en los que presentaba sus ideas teóricas respecto a las nuevas tendencias del racionalismo en arquitectura, mientras que en sus obras llevaba todo a la práctica. La forma en la que resumió su interés por lo funcional y racional fue al comparar la vivienda con la máquina. Le Corbusier le llamaba a la vivienda la máquina de habitar. Le Corbusier estaba encantado con las modernas máquinas de entonces, los aviones, los automóviles, porque se consideraban que sus diseños eran eminentemente prácticos. Eso es lo que quería trasladar a la arquitectura. El racionalismo en la arquitectura se caracterizaba por algunos puntos que se repitieron de una obra a otra. La limitación en el uso de los materiales eran una de las más fáciles de distinguir. Los nuevos materiales eran los que se empleaban de forma masiva, siendo protagonistas de la nueva arquitectura el vidrio, el hormigón y el acero. En las formas, la arquitectura del racionalismo se distinguía por las formas geométricas, simples, utilizando al máximo las formas ortogonales. La decoración sobrepuesta era dejado de lado, haciendo énfasis en el detalle constructivo y el empleo de los colores. Pioneros de los movimientos. Le Corbusier. Principios conceptuales. Arquitectura y creación racional. Separación de funciones entre habitar, trabajar y relajarse. Vivienda y producto, modulor, medida universal del cuerpo humano. Una casa es una máquina en la que vivir. Walter Gropius, fundador de la Casa de Bauhaus, iniciador de la arquitectura racionalista. Sus principios conceptuales eran: generar convergencia en las fuerzas de vanguardia, plantear conexión sustancial entre forma y función, arquitectura como espíritu de tiempos modernos. Mies van der Rohe. Su arquitectura era limpia y simple, planteaba una perfecta ordenación radical, daba flexibilidad al espacio. Planteó relaciones entre arquitectura y tecnología. La estructura es la esencia de la arquitectura. Su famosa frase "less is more", menos es más, se refleja en su arquitectura, caracterizada por la sencillez de los elementos estructurales, su composición geométrica y, por supuesto, la ausencia total de ornamentos. Para Van der Rohe, lo más importante es la belleza pura de los elementos y la funcionalidad que estos poseen a la hora de hacer arquitectura. Considera que no es necesario delimitar los espacios unos a otros. Prefiere tener una circulación y una visión libre del espacio que fluye a través de los elementos estructurales necesarios.